estaban bajo un hermano una vaporera de agua hirviendo, era de pollo. Y recuerdo que estaba tapada la vaporera donde la bajaron. Yo llego como si nada con mi esposa y los hermanos que están haciendo tamales, pastor, ¿cómo está? Pero llegamos a saludar, bajamos la niña y en automática la niña caminó y se metió, se recargó en la tapa y la tapa gira. Y ahí es cuando la niña cae de cabeza. ¿Qué tal, amigo? Les habla su amigo Alex Dando Esperanza. Hoy tenemos un invitado especial, al pastor Raúl Cristián, el cual tiene un testimonio impresionante de cómo Dios hizo un milagro maravilloso en su vida. Bienvenido, pastor. Amén. Muchísimas gracias por la invitación. Amén, como decía nuestro hermano. Mi nombre es Pastor Raúl Cristián, Ministerio es Mahanaim, estamos en Escobedo, pero creo que aquí lo más importante, como decía, es declarar. El libro de Daniel habla y dice que me es conveniente declarar las señales y prodigios, lo grande que el Señor ha hecho con nuestras vidas. Yo creo que cada una de las personas que están conectándose, que están viendo este video, creo que cada uno de los que estamos aquí tenemos un testimonio diferente. Creo que todos tenemos una vivencia en el cual siempre el poder de Dios se va a hacer manifiesto. Y estamos hablando sobre testimonio, sobre poder, no sobre religión, porque ahorita que usted decía algo, hermano, es verdad, muchas de las veces entramos en una contienda y caemos en la religiosidad. Cuando sabemos de antemano que Dios no es religión, hablamos de milagros, hablamos de señales, hablamos de prodigios, hablamos de un poder divino, de un poder supremo, hablamos de algo maravilloso que el Señor sigue haciendo, que el Señor se sigue moviendo. Solamente, ¿qué es lo que el Señor quiere? Corazones dispuestos a creer, corazones dispuestos a ser atrevidos, vaya, pero no atrevidos de la mala manera, sino ser atrevidos a creer, aún en lo imposible, aún cuando la ciencia médica te dice lo contrario. Cuando tú te atreves a creerle al Señor, dice la Biblia que Dios honra a quien a él lo honra. Y cuando honramos a Dios con nuestra fe, cuando honramos a Dios con nuestros hechos, créeme que el poder de Dios se hace manifiesto. La verdad, hace poco, bueno, yo tengo poco realizando estas actividades de estos testimonios, porque es muy importante que las personas sepan que pues hay que contar los testimonios, hermano, de las maravillas que realiza Dios en cada persona. Y me fijé en un programa que donde usted fue, creo que en YouTube, un youtuber, o cómo se le puede decir. Sí. Me gustó, me impactó, la verdad, este testimonio sobre el caso de su hija, hermano. Cuénteme un poquito de qué es lo que pasó y en qué año pasó esta tragedia. Amén. Sí, mire, creo que la Biblia habla, amén, decíamos al principio, que nos es conveniente declarar las señales y prodigios, que Dios sigue haciendo milagros, Dios sigue haciendo maravillas. Cuando hablamos de milagros, decía usted, y esto lo hacemos no para vanagloria, no lo hacemos por lucrar. Cristo reprende al diablo. Muchísima gente piensa y cree que ganamos algo cuando realmente lo que queremos es expandir el reino de Dios. Lo que queremos hacer es que la gente conozca que Dios es real, que Dios sigue haciendo cosas maravillosas. Esto pasó hace 5 años exactamente. Mi niña, de hecho, nos acabamos de ordenar como pastores. Nos recibimos de pastores y en la ordenación, cuando nos ungen, nos presentan ante una sociedad, ante una iglesia como pastores, viene un profeta de una nacionalidad no mexicana y nos unge y nos suelta una palabra y dice: viene un desierto, viene una prueba para ustedes. Nunca se me olvida. Y me recuerdo que estaba mi esposa y un servidor, estamos agarrados de la mano hincado y nos quedamos viendo los dos y dice: pero tranquilos, porque el Señor va a estar con ustedes. Dijo: en 30 días viene un desierto tan fuerte, tan grande, dice, pero el Señor se va a maravillar. Y le dijimos: amén, que se haga su voluntad y no la nuestra. Recuerdo muy bien,
pasó el mes exactamente, ¿no? Para ser exactos, el 10 de mayo, y se hizo una actividad de tamales en la iglesia para festejar a las mamás. Y nosotros llegábamos, recuerdo, y cuando no teníamos, ¿qué te puedo decir? 2 minutos, llegamos, traía a mi niña, tenía 2 años, caminaba, aprendía a caminar, estaba aprendiendo a caminar, no caminaba, no corría, pero pues, una niña muy inquieta, muy bonita mi niña. Y recuerdo que cuando llegamos, recuerdo que, ¿cómo estaba, pastor, pastora? La bajamos y ahí es donde empieza no le puedo decir desgracia. Desgracia es cuando hay pérdida, pero cuando está Cristo, más que desgracia, es testimonio, es poder. Y mucha gente critica esta parte, voy a encerrar esta parte porque mira, mucha de la gente empieza a señalar, a juzgar, a cuestionar y te empieza a decir, pero ¿por qué bajó a la niña? ¿Pero por qué lo pones en el aceite? ¿Por qué lo pones en el agua? ¿Por qué lo pones en esto? Y mucha gente empieza, ahora sí como se dice, empieza el dedo señalador a querer decirte por qué tú tuviste la culpa y esto y lo otro. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque recuerdo que nosotros llegamos, estaban bajo un hermano una vaporera de agua hirviendo, era de pollo. Y recuerdo que estaba tapada la vaporera donde la bajaron. Yo llego como si nada con mi esposa y los hermanos que están haciendo tamales, pastor, ¿cómo está? Donde yo bajo a la niña para saludar. Fue en obras de segundos, es cierto. Los niños, muchos dicen, es que el niño no se descuida, es que es descuido de los padres. No, porque si yo tuviéramos la facultad o la facilidad de saber que va a pasar algo, pues claro que no llegas, es más, ni siquiera te arrimas. Pero llegamos a saludar, bajamos la niña y en automática la niña caminó y se metió, se recargó en la tapa y la tapa gira. Y ahí es cuando la niña cae de cabeza. Me acuerdo que en la desesperación la saqué, todos gritaron, fue algo muy fuerte. Créeme que todo pasó en instantes de segundos. Sientes que se te paraliza todo el mundo, ves todo alrededor, todo lento. Y recuerdo que agarro a la niña, la saco y me la pego aquí. Y lo primero que haces es, ahorita ya todos son doctores, ya todos son médicos, todos te dicen, para que le echara agua, le hubiera echado esto, le hubiera hecho. En el momento no piensas, en el momento solamente tú actúas. Te dejas guiar por tu imaginación, pues no sé. Recuerdo que yo saco a la niña y lo primero que agarro, le echo agua fría, bueno, agua de la manguera, le abro y la empiezo a bañar. Y mi niña estaba en un grito inconsolable. Recuerdo que cuando me la despego, los pedazos de piel de mi hija de la cara estaban aquí en mi cuerpo. Fue algo muy, muy traumante, muy, muy feo, muy fuerte. No me importó lo que la gente dijera ni lo que se pensara. Recuerdo que yo me salí a la calle. Enfrente vivía un vecino, se llama Carlos. Y recuerdo que me dice, ¿qué pasó, Raúl? Yo que estaba llorando y traía a la niña. Y me dice, llévame al hospital. Recuerdo que tenía un carrito. Súbete, nos fuimos, me llevó a la Cruz Roja. En la Cruz Roja le pusieron morfina a la niña. Y cuando llegamos a la niña me la envolvieron en un aluminio, papel para quemadura. Y de ahí la Cruz Roja me dijeron, esta niña no, aquí no, y nos trasladan al universitario en ambulancia. Y ahí es cuando empiezas a ver, ahí es cuando empiezas a sacar lo que realmente hay dentro de ti. Ahí es cuando si realmente le crees a Dios o cuando vives una religión. Es lo que hablábamos al principio, varón, porque muchas de las veces la sociedad está acostumbrada a una religión, la sociedad está acostumbrada a una secta, la sociedad está acostumbrada a algo que te venden una falsa doctrina, una falsa enseñanza. Cuando la Biblia habla y dice, San Juan dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre. No estamos hablando de religión, no estamos hablando, sino estamos hablando de Dios. Estamos hablando de Cristo Jesús. Pero ¿por qué? Tú me vas a preguntar, oye, ¿por qué mencionas mucho a Dios? ¿Por qué mencionas mucho a Cristo? ¿A poco Dios hubiera querido el sufrimiento? No, es que simplemente hay situaciones que van a pasar, pero lo que Dios quiere es que tú entiendas o que comprendamos que Dios es real y que Dios se va a mover ahí. No se trata del dolor que se ocasiona, sino lo que Él va a ocasionar en tu vida, el impacto. Y no nomás va a impactar tu vida, sino los que te rodean. Porque recuerdo que llegamos,
al hospital. Y no te voy a decir, brother, que yo me puse a orar y cantar. No es cierto. Recuerdo que me lo tomaron en urgencias, la envolvieron y la metieron. Tardaron a los 15 a 20 minutos, llegó mi esposa con más hermanos y preguntaron cómo está la niña, qué tiene la niña, qué le sucedió. Le dije, no tengo, eh, no me han dicho nada los médicos. Se metieron, sale a los 10 minutos que estaba mi esposa en urgencias y un servidor, y sale la doctora y dice, familiares de la niña quemada, fuimos nosotros, y me dice, su hija tiene una posibilidad de creo que un 10%, 7% de vida. En pocas palabras me dijeron, su hija ya va a estar muerta, ya está muerta. Dije, ¿cómo? Y ahí es donde te quiebras, ahí es donde realmente la fe es lo primero que se debilita, los sentimientos, las emociones, es cuando se hace pedazos todo. Porque creo que lo que más amas en esta vida es a tus hijos. Y ahí es cuando Dios empieza a probar. Y recuerdo que la doctora o la enfermera empieza a decir el dictamen médico de los ojos que se habían quemado, de los oídos, de los pulmones, de los riñones. Empieza a dar un diagnóstico tan caótico y dice, solamente le queda 1 o 2 horas de vida. Firme los papeles para entregarle el cuerpo 1 o 2 días. Y ahí es cuando Dios bendiga la vida de mi esposa, una mujer del cual estoy muy agradecido con Dios por la mujer que envió, una mujer que dejando la religión a un lado, dejando los problemas a un lado, una mujer que a pesar de la situación que estaba viviendo, su fe no se dobló, su fe no se quebrantó. Fue una mujer que me impulsó y hasta el día de hoy me sigue impulsando a pesar de los errores, de los problemas que hemos cometido. Ella es la que está ahí y va a hacer esto y vamos a hacer esto. Y mira, yo creo que este testimonio no más solamente es para los padres o en este caso para que se vean, no, sino para que vean todos los matrimonios, que dentro de un matrimonio fructífero siempre hay una mujer que va a sacar adelante el barco del matrimonio. ¿Por qué digo esto? Porque recuerdo muy bien que cuando la enfermera está hablando, mi esposa le dice, no, mi hija vive. Y ella dice, no, señora, entienda. Y dice mi esposa, no, entienda usted que mi hija no está muerta, mi hija vive. Y la enfermera se queda así y un doctor dice, déjalos, han hecho. Pero lo que más me impacta aquí es que mi esposa se pone a cantar, se pone a adorar a Dios. Y empieza a entonar a Dios y Cristo, yo te amo. Y empieza a adorar a Dios de una manera tan tremenda, llorando, quebrada por dentro, pero se pone a adorar a Dios. Y yo recuerdo que volteo y le digo, ¿qué haces? Y ella me dijo así solamente, tan sutilmente, y me dice, cállate, solamente adora a Dios. Yo no entendía los procesos, yo no entendía qué es lo que Dios quería. Recuerdo que me siento y nos tendimos allá afuera de urgencias, no sé cuántos han ido de urgencias, está el caracol y adentro está el pasillo. Ahí nos quedamos sentados. Y recuerdo que nos pusimos a adorar a Dios 1 hora y media, 2 horas, y nos pusimos a adorar a Dios. Recuerdo que los guardias se nos quedaban viendo, un guardia nos quería sacar, salió un doctor y dijo, déjalos, no los molestes, déjalos. Traen un impacto tan fuerte, déjalos. Porque pues era una niña de tan solo 2 años. Y el sufrimiento que había ocasionado. Recuerdo que salió un doctor, uno güero alto, que ya sé que su nombre es Chacón. Dios lo bendiga de una manera especial. Es otro hombre enviado por Dios. Él acababa de llegar de Estados Unidos y me dice, mire, yo acabo de llegar, dice, no sé, y él me lo dijo así muy claro, dijo, yo no soy religioso, yo no creo en nada, dice, pero hay algo que me dice dentro de mí que yo tengo que intervenir a su hija. Si usted me da autorización de meterme al quirófano con ella, yo puedo hacer algo. Y le digo, claro, claro. Y digo, pero antes queremos orar por sus manos y dice, oren por mí, yo respeto. Oramos por él se mete, tarda 1 hora y media, 2 horas en el quirófano y sale y me dice, mira, hice lo que estuvo en mis manos médicamente, recuperé parte de su piel del cuerpo, de la cara no. Dice, te voy a hablar médicamente, me dice, mira, a lo mejor tu hija si sobrevive, porque para eso me dice, quiero que me traigas estos medicamentos. Son parches de piel y son pomadas de plata. La Silver Star, tú la puedes preguntar, está súper cara. Ahorita no sé cuánto está.
En ese tiempo el tubito me costaba 3,500 pesos el tubito. Y me pedía 2. Y me pidió como 30 y tantos parches, no recuerdo la cantidad. Y me acuerdo que me dice, consígueme esto, consígueme este medicamento. Y recuerdo que salí corriendo, salí caminando a prisa. Agarré el primer taxi que pasaba ahí en Gonzalito y le dije, llévame a un hospital, llévame a una farmacia, llévame a donde tú quieras, pero llévame. Necesito conseguir esto. El taxista dijo, vámonos. Me paseó todo Monterrey y en ningún lugar consigue esos parches. Al último me dice él, mira, te llevo al doctor hospital, ¿qué te parece? Ahí se ve que son más, que traen cosas más fuertes. Dije, llévame. Y recuerdo que llegué al hospital y me meto y me metí hasta el área de farmacia y le digo al hombre, le digo, quiero este medicamento. Y él me los agarra y dice, wow, empieza a checar en la computadora. Dice, precisamente me llegaron hoy por la mañana, dice, ¿y cuántos quiere? Le dije, quiero todos. Y me dice, recuerdo cuando el doctor me dice, tráeme todos estos parches, la pomada, la Silverstar y parches de piel, son caros. Yo digo, la pomada en aquel entonces me costaba 3,500, el pomito me pedía 2 y no recuerdo bien cuántos parches eran. Pero sí me acuerdo que salí y agarré un taxi y le digo al taxista, llévame a conseguir este medicamento. Y me dice el taxista, me dice, sí, claro. Y nos vamos. Me pasé todo Monterrey y en ningún lugar los conseguí. Él me dice, te llevo al doctor hospital, son más especializados. Le dije, dale. Llegamos, entro directo y recuerdo que estamos ahí. Y cuando llego ahí, el de la farmacia me dice, le doy la hoja, me dice, deja checar el sistema. Dice, precisamente me llegaron hoy por la mañana. Dice, ¿cuántos quieres? Le dije, quiero todo lo de la receta. Y hizo la cara de sorprendido. Wow. Sí, está bien. Y se metió y sacó una caja y me dice, ten. Y le dije, ¿cuánto es? Y me dice, no recuerdo la cantidad, pero una cantidad fuerte. O sea, como 30 y tantos, 40 y tantos. No recuerdo, porque cada parche eran como 1,800, 2,000 pesos. Y me pedía 30 y tantos parches, 33 o 37 parches, no recuerdo bien la cantidad. Pero para no echar mentiras, era una cantidad así. Y yo en mi cartera solamente traía 200 pesos. Y no te voy a decir que me puse a orar, me puse a cantar. Salí llorando y me tiré en la banqueta y me puse a llorar a Dios. Me puse a llorar. Y fue cuando empecé a escuchar la voz audible. El Señor me habla, Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y le dije al Señor, yo te lo conozco, Padre. Pero yo quiero que tú me muestres lo oculto. Y me lleva Deuteronomio 30:30 y dice que lo oculto es manifiesto para los hijos de Dios. Y le empiezo yo a decir al Señor, Padre, yo quiero que tú me reveles, yo quiero que tú me muestres. Y me quedé llorando y se acerca una persona, un empresario, se apellida Márquez. Dios bendiga la vida del hermano Márquez. Y me dice, no te preocupes. Y recuerdo que sale y me entrega la caja con todos los medicamentos. Y yo, wow, gracias, Señor. Una cantidad fuerte, recuerdo que las agarro. Vámonos al hospital. Regreso. Se los doy al doctor. Le digo, doctor, aquí está. Y me dice, ok, me voy a meter otra vez al quirófano con ella. Y me dice el doctor, me dice, no te aseguro nada, solamente pues síganme poniendo en las manos de Dios. Oramos por él, se metió. Y recuerdo que cuando se mete, pasa 1 hora, 2 horas y sale. Y me dice, mira, hice lo que estuvo nuevamente en mis manos, en la ciencia médica, en todo. Y yo, ok. Y es cuando ahí me dice, mira, recuperamos algo, parte de piel de su espalda, de su cuerpo, de la cara, no, dice, si tu hija sobrevive, va a quedar, posiblemente use máscara toda su vida, o si no, va a quedar como un chicharroncito. Y pues ahí es donde te pega también, tú dices, hace unas horas, tú la peinas, tú le pones los tenis, y la veías a la niña tan hermosa, tan linda, y 10 horas después
te están dando un diagnóstico que no. Y mi esposa nuevamente dice, no, yo sé que Dios va a hacer algo, yo sé que el Señor va a hacer algo. Y dijo, ok, que Dios haga algo. Me acuerdo que fuimos, quedamos ahí, perdón, a la niña la meten, la llevan al área de quemados porque no la trasladaron a Galveston. No sé por qué, no se pudo. La llevaron al área de quemados. Y recuerdo que ahí estábamos, le dijimos al doctor que queríamos estar los dos. Y un doctor nos dijo, nomás se puede quedar una. Pero dijo, nomás con que no le los guardes y no los va a sacar, ok. Y nos quedamos los dos ahí, recuerdo. Y desde que mi niña entró, ahí es cuando Dios empieza a mover, es cuando Dios empieza a hacer cosas grandes. Nos pusimos a orar, nos íbamos a cantar. Créeme que la alabanza es la que rompe yugo, la alabanza es la que mueve el corazón de Dios. Muchas de las veces queremos que el Señor haga los milagros, queremos que el Señor haga las cosas a nuestro favor, gritándole, pero lo que Dios demanda es una alabanza solamente. Y algo que yo he entendido y comprendido, que la adoración, y aquí no me importa que si tú cantas bonito, que si tú cantas feo, que si tú cantas, sabes, a Dios no lo va a llenar una voz melodiosa, a Dios no le va el que canta mejor, el mejor artista, no. A Dios lo que busca es un corazón contrito y humillado, un corazón que tú le dices, ya no puedo, Señor, es tú mi única salida. Estuvimos ahí un día, 2 días, 3 días, y estábamos orando, y recuerdo muy bien, Dios bendiga también la vida de una maestra de mi esposa de la universidad, se me olvidó el nombre, que también ella nos apoyó con parches, también ella se empezó a mover y empezamos a ver la gloria de Dios porque algo que hay que recatar aquí, varón, que los parches se los cambiaban cada 8 y cada 12 horas, dependiendo la de la cara si era cada 8 horas y la de la piel era cada 12 horas. Y ya de cuenta era estar cambiando parches y cada parche me valía 1,800, 2,000 pesos. Oramos al Señor, Dios bendiga la vida de mi pastor eh, en ese momento, Miguel Ángel Quiroga, amén, Dios lo bendiga de una manera maravillosa. Eh, Recuerdo que él me dice, pastor, ¿y cómo va la niña? Y digo, mire, está esto, siempre estuvo bien al pendiente. Y digo, pastor, me voy a estar gastando mucho dinero. Y él me dice, saca una tarjeta del Oxxo, saca una tarjeta, vamos a hacer algo, que el Señor empiece a hacer cosas maravillosas. Y gloria a Dios, porque cada vez que íbamos a pagar, siempre, siempre, siempre completábamos, siempre me sobraban 100, 200 pesos para el taxi, siempre. El Señor siempre tiene todo bajo control. Y recuerdo que le dije, pastor, Dios bendiga la vida de todos los pastores, y me dice, mira, yo se la presenté al pastor de pastores, se la presenté a Dios y Dios empezó a hacer cosas maravillosas. Empezamos a ver cómo Dios empezó a suplir la necesidad, cómo Dios empezó a suplir. Y ahí es cuando la incredulidad o cuando la gente que no quiere reconocer el poder de Dios, es cuando te das cuenta que Dios es real, que Dios existe, que Dios no solamente está pegado en la pared o está clavado en una cruz, porque ya no está clavado en una cruz. Dice la Biblia que Él murió y resucitó al tercer día. Y Él está a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Puede ser la necesidad que tú quieras. Mira, el Dios que nosotros predicamos, el Dios que nos respalda, créeme que es el proveedor número uno. Ageo 2:8 dice que Él es dueño del oro y dueño de la plata. Él al que tiene cáncer lo sana, al que está paralítico lo levanta. Créeme que Dios sigue haciendo milagros más de los que tú te esperas, de los que tú te imaginas. Y lo más hermoso, que nuestro Dios no nos echa fuera, ni nos juzga, ni nos condena. Al contrario, Él nos dice, ánimo. Y recuerdo que Dios empezó a proveer para los medicamentos. Y faltan estos, y vamos, y regresamos. Y en el tercer día es cuando la gloria de Dios hizo manifiesta más fuerte. La gente, los pacientes de al lado, escuchaban que nosotros adorábamos. Día y noche adorábamos a Dios. No hacíamos gritos, no, pero cantábamos suave. Y recuerdo que en el tercer día entran dos enfermeros a hacerle la limpieza a la niña. Y recuerdo que le quitan la venda, y al momento que les pegan un parche del cachete, un enfermero grita, y el otro dice, ¿qué hiciste? Y estábamos, mi esposa, y nos sacan luego del cuarto. Váyanse. Pero antes de eso, por la mañana, llegan a cambiarle sábanas a la niña. Y nunca se me va a olvidar.
y tal vez esto no lo conté en el otro testimonio, pero me acuerdo que llegó la enfermera y me regañó y me dice, señor, entienda, no le esté echando diamantina a la niña porque se le va a infectar la piel, no use remedios caseros. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando cargan a la niña para moverla y sacudir la sábana, la niña tenía bastante escarcha aquí, bastante aquí en la cabecita y en la sábana. Y recuerdo que hasta sacudía la sábana y caía bastante escarcha. Y me decían, mira, bastante escarcha diamantina, yo no sé por qué le echan eso. Lo que ellos no sabían era que la gloria de Dios estaba siendo manifiesta físicamente. Era oro del cielo, era oro molido, algo tremendo, algo maravilloso que el Señor estaba haciendo. Y me acuerdo muy bien que la enfermera dice, le voy a cambiar sábanas y no le esté echando más. Y el Señor se estaba haciendo manifiesto porque en ese día, ese precisamente día, en la tarde, eso fue en la mañana y eso fue como a las 7, 8 de la mañana y a las 10 que le tocaba el cambio, vienen los enfermeros y al momento de quitarle, pegan un grito y es cuando nos sacan. Y cuando nos sacan y quedamos afuera y viene un doctor y luego le traen a otro y luego a otro. Adentro ya había como, qué sé yo, unos 30, 40 doctores adentro. Pero lo que más me impactó que llevaban reflectores así como los que tenemos aquí. Llevaban cámaras y estaban tomando fotos y yo decía, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y me acuerdo claramente que salió un doctor chaparrito, ya de edad grande, y digo, doctor, quiero que me diga. Y me agarra de aquí y me dice, mira muchacho, ¿qué es tuya? Le dije, es mi hija. Y dice, mira, yo no sé qué pasó, dice, pero algo que te puedo decir, dice que tu hija tiene un angelote en el cielo. Y le digo, no tiene un ángel, tiene el dador de la vida que se llama Cristo Jesús. Y recuerdo claramente que dice, ok, dice, digo, pero quiero que me diga, dice, mira, tengo 30 o 40 años de médico en el aire quemado y lo que me dijeron hoy los pasantes y los doctores no lo creí. Por eso vine precisamente a comprobarles. Detrás de la piel, dice, detrás de la piel quemada, estos muchachos cambiaron, dice, el parche, y pues obviamente quitan el parche y se ve la piel quemada, dice, pero al momento que quitan el parche, se arranca la piel quemada, dice. Y lo primero que esperábamos ver era el pómulo, lo que queríamos ver pues, eran los nervios, era un hueso, era algo. Dice, pero ¿cuál fue nuestra sorpresa? Dice que lo que vimos fue piel nueva, aleluya. Y dice, la piel quemada era como una cáscara, dice, adentro hay una piel nueva, dice, indudablemente, dice, solamente alguien supremo lo pudo hacer, dice, porque esto, no sé, dice, no sé qué pasó. Y Dios empezó a mover y a maravillar, y créanme que los oídos, la gente empezó a escuchar lo que Dios estaba haciendo en ese cuarto. Y recuerdo que nos pedían mucho la gente que oráramos por la gente. Y créanme que se hizo algo tremendo ahí, ¿verdad? El Señor empezó a levantar, el Señor empezó a sanar, el Señor, no. La gloria de Dios hizo manifiesta en ese hospital. La gloria de Dios hizo manifiesta que la misma gente, los que cuidaban a los pacientes iban, oiga, pastor, hermano, usted puede hacer una oración por mi hijo, puede hacer una oración por mi esposo. Y recuerdo que ya hubo un rato que ya no estábamos en el cuarto con mi hija, sino estábamos orando ahí mismo por los enfermos. Y Dios empezó a hacer cosas maravillosas, Dios empezó a mover de una manera tan grande que empezó a expandirse entre los pasillos lo que el Señor estaba haciendo en ese momento. Algo maravilloso. Nunca se me va a olvidar porque recuerdo que nos daban 8 meses de estar internada cuando solamente fueron 7 días. El Señor dijo que en 7 días me lo iban a entregar. Y como decíamos al principio, a veces Satanás no se queda quieto. Dice una doctora, dice una enfermera que llegó, dijo, ¿de qué sirve que tenga, que la piel esté nueva? Dice, cuando su hija va a quedar ciega y va a quedar sorda. Diablo miserable. Y dice mi esposa, no, porque el Dios que yo conozco, y la confrontamos, digo, el Dios que nos respalda y el que predicamos no hace una obra incompleta, todo lo hace completo. Y dice, pues a ver si es cierto. Y recuerdo que le hacían estudios a mi niña, le hacían UTAC, resonancia magnética, le hacían muchísimos estudios por los ojos, por los oídos, por los pulmones.
Y me acuerdo que esa vez se la llevó mi niña y la traían y la llevaba 3, 4 veces y nosotros estábamos allá afuera del cuarto y me acuerdo que en la tercera o cuarta vez llegaba puchando y venía llorando con papeles en la mano y lo primero que tú piensas es algo pasó. Por más que tú digas, hey, algo me preocupé y dije, ¿qué pasó? Y la mujer no podía ni hablar. Me dice, señor, yo no sé, dice, ¿a quién le creo? Y yo, ¿por qué? Dice, porque estos papeles a mí me dicen que tiene 14 soplos en el corazón, que los ojos están quemados y que los tímpanos los oídos están derretidos, dice. Y en estos otros papeles, dice, sus órganos vitales están intactos, dice, su hija no tiene nada. Dije, ese es mi Dios, dije, ese es el que yo predico, ese es el que me respalda, ese es el que yo alabo, y es el que yo glorifico. Y esa mujer decía, quiero que me hable de su Dios, quiero que me hable de ese Dios. Y créame que el Señor empezó a moverse de una manera tremenda ahí. Cuando nos la dan de alta, era una cantidad fuerte de dinero. Igual me dice la trabajadora social, me dice, vaya y tramite el Seguro Popular. En ese entonces el Seguro Popular todavía existía. Sí. Y te eran 50,000 pesos solamente lo que te cubría y debía bastante ahí. Y recuerdo muy bien, mi pastor, nuevamente, mira que el Quiroga me dice, y luego, hijo, ¿qué vamos a hacer? Te van a echar separar en pagos, a ver cómo le hacen. Apoyándome, le dije, no, hombre, pues Dios va a hacer algo. No, amén. Y estábamos ahí y luego nos dieron ya las cosas a mi esposa. Y ahí es nuevamente ahí donde juega un papel muy importante la mujer. Me dice mi esposa, ve por los papeles para irnos. Le dije, sí, sí, vamos. Y recuerdo que ya salí dije, sí, ve a pagar. Y yo dentro de mí dije, ¿cómo voy a pagar si son más de 100,000 pesos? ¿De dónde? No traigo dinero, pero no le decía, no, sí, ahorita voy. Y me decía, ¿no acabas de ver lo que Dios hizo? Ve a pagar, ve y preséntate a la casa. Dije, sí, salí del cuarto y nada más me di la media vuelta y me volví a meter. Porque somos carnes, somos humanos y mi esposa me dice, ¿qué? ¿Todavía dudas? ¿No estás viendo lo que Dios ha hecho? Y le dije, sí, amén. Y es cuando me da una palabra de poder. Oye, hay poder en nuestros labios y esto no tiene nada que ver con religión. El libro de Proverbios, madre, padre, tú que estás viendo esto, dice que en nuestros labios está el poder dar vida y dar muerte. Yo no sé cómo tú estés bendiciendo a tus hijos, porque es una manera muy importante cuando tú le declaras vida sobre vida, cuando declaras salud, cuando declaras bienestar sobre tus hijos. Muchas de las veces, haciendo un paréntesis rápidamente, hay hijos que son drogadictos, hay hijos que son mentirosos, que son rateros, que son rebeldes, y no tanto porque haya sido una generación fracasada, sino porque nosotros como padres acarreamos el 100% de nuestra culpa cuando nosotros maldecimos a nuestros hijos, cuando le decimos eres un tonto, cuando le decimos eres esto, cuando le decimos nunca vas a cambiar, cuando decimos tantas cosas. El diablo pesca la maldición que sale en nuestros labios y las hace efectiva en los hijos. Por eso hay que tener cuidado, papá, mamá, abuelo, abuela, cómo hablamos a nuestros hijos, a los nietos, cómo los bendecimos. Oye, mujer, ¿cómo bendices a tu esposo cuando se va a trabajar por las mañanas? Varón, ¿cómo bendices a tu esposa cuando se queda en casa? Es un papel muy importante que Satanás sigue tomando y el papel, y lo más triste, que no solamente dentro del cristianismo, sino es a nivel sociedad. ¿Cómo bendecimos a los hijos? ¿Cómo les hablamos a nuestros hijos? Recuerdo que mi esposa me dice, ¿no acabas de ver lo que acaba de hacer Dios? Le dije, sí. Y me dice, si con tu fe no te alcanza, con la mía te sobra. ¡Wow! Hasta me estremeció, dije, amén. Recuerdo que agarré la palabra. Salí del cuarto y me fui directo abajo a pagar. Había fila. Y recuerdo que en la fila estaba allí parado. Tocó mi turno y estaba el hombre ese, un hombre robusto así, en barco. Y me dice, y me paré así enfrente. Y le di los papeles. Y me dice, dice, tú eres el milagro. Y dije, amén. Dije, gloria a Dios, porque el milagro no nomás fue ahí arriba, sino ya está resonando acá abajo también. Y dije, así es. Y agarré los papeles y me quedó viendo un buen ratito. Y nomás le pone, dice, ya está pagado, no pregunta quién fue, ya retírese. Y dije, gracias, Señor. Sabes, el Dios que predicamos no es religión.
El Dios que enseñamos no es doctrina. El Dios al cual nosotros servimos no es una secta, sino que nuestro Dios vive y reina. La Biblia habla y dice que el oído de Dios está cercano, el oído de Dios está presto al clamor. ¿Por qué? Porque un corazón contrito y humillado no lo desprecia jamás. ¿Qué cuento con este testimonio, con esto? Hay mucha gente que lo pone en tela de duda, hay mucha gente que no lo cree. Mira, el hombre natural, y la Biblia lo dice, el hombre natural para poder creer tiene que ver, pero los que creemos en Dios, dice la Biblia que andamos por fe y no por vista. Queremos ver milagros, tenemos que aprender a creerle a Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios. Tenemos que aprender a meter a Dios dentro de nuestra familia, dentro de nuestro núcleo. En pocas palabras, tenemos que meter a Dios en nuestra vida. No meter la religión, sino meter a Dios, que es el que se encarga de proveer, de sanar, de quebrantar, de limpiar y de transformar. La ciencia médica te puede decir muchas cosas. La ciencia médica te puede decir que tu hijo no va a cambiar, que el drogadicto va a seguir igual. Déjame decirte que hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Por qué te digo esto? Porque yo lo experimenté, porque yo lo viví. Independientemente de los cuestionamientos que se hacen, que si fue mi culpa, que si por qué, que a poco Dios iba a permitir tanto dolor. Mira, mi niña tiene 7 años. Y si tú la ves, no tiene ninguna cicatriz, tú ya la viste, varón. No tiene ni una cicatriz, el Señor hace todo nuevo. Y si tú le preguntas a ella, ¿te acuerdas? Ella no se acuerda de nada, de nada. ¿Por qué? Porque Dios dice en la Biblia que Dios tiene cuidado hasta el último instante. Mi niña, tú puedes verla. Unas pestañonas, te voy a pasar una foto de ella, fíjate cómo está. Una pestañona que ninguna de sus pestañas se le cayó. Así es nuestro Dios al que servimos. Ese es nuestro Dios real, el que cambia, el que transforma y el que tiene misericordia de cada uno de nosotros. Ese es nuestro Dios Cristo Jesús. Pues qué bonito testimonio, hermano. La verdad, pues desde que lo escuché ese día en redes sociales, me impactó bastante, ¿no? Y dije, no, pues quisiera que viniera este hermano, dice, porque la verdad, con este testimonio, pues muchas personas pues que están pasando las mismas cosas, que más que nada que sí hay un Dios que hace milagros, hay un Dios que hace milagros y nos despedimos, hermano, porque pues creo que ahí tienen algo que hacer, a ver si algo así como... Sí, bendito sea mi Cristo, el Señor sigue haciendo milagros. Creo que no acabaríamos de contar tantos milagros. Muchísima gente se ha conectado. Nosotros somos Ministerios Mahanaim. Búsquenos así en redes sociales, en Facebook. Casa de Oración Mahanaim o Ministerios Mahanaim. Muchísima gente de muchas partes y no solamente de México, sino de Centroamérica. Muchísima gente está recibiendo sanidad, está haciendo milagros. El Señor, la palabra de Dios no vuelve vacía. Y el Dios, amén, el que levantó a mi niña de la muerte y el que la restauró por completo, es el mismo Dios de la Biblia y es el mismo Dios que puede hacer un milagro en tu vida. Amén. Búsquenos, créanme que no acabaríamos, brother, de 2 meses que surgió nuevamente el testimonio. Muchísima gente ha visto el poder de Dios, ha visto y ha sentido la gloria del Espíritu Santo a su favor. Pues qué bonito testimonio, hermano. La verdad, pues desde que lo escuché ese día en redes sociales, me impactó bastante, ¿no? Y dije, no, pues quisiera que viniera este hermano. Dije, que la verdad, con este testimonio, pues muchas personas, pues, que están pasando las mismas cosas, que más que nada que sí hay un Dios que hace milagros. Hay un Dios que hace milagros y nos despedimos, hermano. Porque, pues, creo que ahí tienen algo que hacer, a ver si algo así. Sí, bendito sea mi Cristo, Ministerios Mahanaim. Muchísima gente, búsquenos a nuestra favor. Y pues gracias, hermano, por venir a este programa de Cuéntanos tu testimonio, hermano, porque todos tenemos una historia que contar. Amén. Y échenos la mano ahí a compartir este video que realizamos, este testimonio,
para que llegue a más personas. Y nos despedimos, hermano. Amén. Raúl Cristian. Amén. Así. Sí, para que lo puedan buscar en redes sociales, en Facebook, Raúl Cristian. Y pues Alex dando esperanza. Amén. Todos tenemos una historia que contar. Les habla su amigo Alex dando esperanza. Y hasta pronto.